Y yo quisiera decir que hace algunos años atrás conocí a un padre que era muy dedicado a su familia. Este hombre era un adventista fiel desde niño. Creció en la iglesia, se crió en la iglesia. Sin embargo, en un momento llegó a la iglesia una joven. Y esta joven inmediatamente impactó a los ojos de este muchacho. Y me recuerda que en la Biblia tenemos episodios muy interesantes de personas que en vez de llevarse de lo que tenían en su cabeza, se llevaron de lo que tenían en sus ojos, en su vista, en sus miradas o en sus sentidos. Pero antes de proseguir, quisiera invitarte a cerrar tus ojos y orar conmigo una vez más a nuestro Dios. Padre, abrimos nuestro corazón a ti y pedimos que por favor, por tu misericordia, puedas perdonar nuestras faltas y venir y estar juntamente con nosotros en esta reunión y que puedas hablar a los corazones de las familias aquí representadas. Señor, purifica mis labios y habla tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros debemos recordar algo y voy a comenzar a dar puntos claves para esa presentación desde el principio. Hay muchas veces que nosotros pensamos que el formar una familia o el tener hijos o el casarse es un acto de intimidad, de amor, un acto que tiene que ver con lo que yo siento en mi corazón. Pero desde el principio de la historia humana nos damos cuenta de lo siguiente. El matrimonio o formar una familia no es un acto simplemente material, físico, de intimidad o de amor. La creación, el Señor creó dos instituciones sagradas. La primera, la familia, y la segunda, el sábado. Eso me deja saber que cuando alguien tiene algún plan para casarse o inclusive tener hijos, debe considerarlo desde el punto de vista espiritual. En otras palabras, el formar una familia es un acto espiritual. Y yo te pido que te grabes eso y nunca lo olvides. Tener una familia es un acto espiritual, es una bendición de Dios. Mucha gente puede tener familia, muchos pueden tener hijos e hijas, pero no todos tienen la bendición espiritual que requiere la familia. ¿Y cuál es el punto de la familia? Si el Señor instituyó la familia como un compromiso espiritual, atención a esto, entonces el propósito de la familia es ser espirituales y llegar al cielo juntos. Lo repito, formar una familia es un acto espiritual que tiene como propósito que todos sean espirituales y por sí llegar al cielo juntos. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad nos detuvimos y dijimos, me voy a casar con esta persona como un acto espiritual? Voy a tener hijos ahora como un acto espiritual. Hay muchos matrimonios que lamentablemente no planificaron tener hijos y llegaron por la bendición de Dios. Pero para casarse hay que tener bendición espiritual, bendición financiera, bendición psicológica, bendición emocional, pero por sobre todas las cosas la presencia de Dios en la vida, y lo mismo sucede con los hijos. Sin embargo, este hombre de la historia que te contaba, él se llevó de sus sentidos. La muchacha no tenía mucho fundamento cristiano e inmediatamente al llegar a la iglesia, al menos de un mes haber pasado, ya él tenía una relación con la muchacha y 6 meses después se habían casado. Esto me recuerda algo aún más importante. En la Biblia, desde el principio, nos damos cuenta que muchas familias cayeron rotas en pedazos porque no se llevaron de lo que Dios dijo, sino de lo que vieron. Por ejemplo, Adán y Eva, el caso que estudiamos el mes pasado en 3:21. Adán y Eva. ¿Por qué cayó Eva? Porque vio el fruto y le fue agradable a sus ojos. El caso de Sansón. ¿Por qué cayó Sansón? Sansón, a pesar de que sus padres le dijeron, ¿acaso no hay una entre el pueblo que pueda gustarte? Él dijo, no, esa es la que agrada a mis ojos. David, un hombre que
era, según la Biblia, de acuerdo al corazón de Dios, dice que cayó con Betsabé porque vio a Betsabé y puso sus conocimientos acerca de Dios a un lado y decidió cometer pecado con Betsabé. Tres ejemplos rápidos. Cuando nosotros en nuestras familias nos llevamos de nuestros sentimientos y de nuestros sentidos más de lo que Dios ha dicho, entonces caemos en el riesgo de perder la familia. Caemos en el riesgo de perder ese nivel de espiritualidad que se requiere en la familia. Este hombre se casó con la muchacha que te decía, tuvieron hijos, pero inmediatamente ellos se casaron. Su esposa dejó de ir a la iglesia. Su esposa ya no asistía a la iglesia. En la casa no había oportunidad de culto familiar a Dios. Tenían cuentas separadas. Nadie sabía lo que ganaba el otro. Simplemente convivían. Y a pesar de que el hombre todos los sábados llevaba a su hija a la iglesia, todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, durante la semana, él no tenía tiempo para sus hijos. No tenía tiempo, en este caso, perdón, para su hija. Era una hija que tenían. El hombre se esforzaba por llevar a su hija a la iglesia los sábados. Era un hombre activo, cantaba, era líder de iglesia, pero su esposa nunca venía. En su hogar nunca había tiempo para Dios. Sí, para que tuviesen 2 y 3 trabajos y sostener la hija. Y él pensaba que con llevar a su hija a la iglesia en sábado, estaba haciendo todo lo que requería. Sin embargo, al cumplir esta niña que ya se convirtió en adolescente y joven, 18 años, ella abandonó el hogar, abandonó la iglesia, su esposa lo abandonó a él y él se quedó solo. Este hombre pensó por mucho tiempo que el llevar su hija a la iglesia los sábados era suficiente para que su casa fuera una casa espiritual. Hay muchos de nosotros que consideramos que pasar todo el sábado en la iglesia es un acto de espiritualidad para con mi familia. Y nos olvidamos de lo siguiente: si durante 6 días en la casa no hay una conexión espiritual con Dios, en 2 horas en sábado en la iglesia no va a haber conexión espiritual. Si en la casa los padres no están conectados con Dios, los hijos tampoco encontrarán conexión con Dios. Si los elementos materiales y financieros no tienen conexión espiritual, tampoco van a ser de beneficio para la familia. Este hombre habló conmigo y llorando me decía: ¿qué hice mal? Si yo llevaba a mi hija todos los sábados a la iglesia, si yo le di todo lo que ella quería, ¿qué yo hice mal? Hay muchos de ustedes que quizás están pasando por alguna situación familiar similar a esta. Que sus hijos, tu hijo, tu hija, no quiere saber mucho de la iglesia. Que probablemente te estés preguntando: ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Si yo llevé a mis hijos a la sociedad de jóvenes, al culto divino, a la escuela sabática, al departamento de niños, ¿por qué si invertí tanto tiempo ahora no quieren saber de Dios? Ahora no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué razón ahora mi esposo, mi esposa no quiere venir conmigo a la iglesia? ¿Por qué hay una separación espiritual entre nosotros? Hay muchas separaciones de matrimonios que observamos hoy día en nuestras iglesias, más que nunca antes, que no son separaciones causadas primordialmente por los bienes materiales, sino por la separación espiritual de Dios. En el mensaje de los 3 ángeles, en el libro de Apocalipsis, dice que nosotros necesitamos tener esto pendiente. Necesitamos dar gloria a Dios. Necesitamos honrar a Dios. Pero en nuestros hogares, ¿honramos a Dios? ¿Glorificamos a Dios? ¿O solamente lo hacemos el día de culto en la iglesia? Una vez más me refiero al caso de este hombre de la historia. Él pensaba que con ir a la iglesia en sábado hacía todo el trabajo. Pero él se puso a reflexionar y se dio cuenta que 2 y 3 trabajos no pueden criar a tu hijo o a tu hija. Él se dio cuenta que el mucho trabajar es bueno, siempre y cuando no cause que la vida espiritual de tu familia, de tu cónyuge y de tus hijos sea descuidada. El trabajar es bueno, siempre y cuando esos bienes no sean para perdición de la familia.
Hay muchos que consideran que yo darle el PlayStation a mi hijo, yo darle el carro a mi hija, yo regalarle esto a mis hijos es suficiente. Cuando en realidad lo suficiente es, ¿le estás dando a Dios a tus hijos? Hoy día nosotros estamos viviendo en Egipto. Doquiera que tú vivas, estamos en Egipto. Ya sea que vivas en Queens, en Upstate, como mencionaba Abner, que vivo yo, gracias a Dios, donde sea que vivas, estamos en Egipto. Egipto en la Biblia representa el poderío del enemigo de Dios. Y nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras familias están expuestas en Egipto. Y muchos de nosotros hemos sido llamados a salir de Egipto, pero todavía Egipto sigue estando dentro de nosotros. La música del mundo, las cosas del mundo, pensamientos mundanales, vocabularios no cristianos, un carácter todavía que no se asemeja al de Jesús. Todo esto me hace pensar que necesitamos recordar lo siguiente, y ahora comparto pantalla para que veamos juntos algunos detalles de esta presentación. Y en breve les haré algunas preguntas. El propósito de la familia es llegar de Egipto a Canaán. Ese es el propósito nuestro como familias. Salir de Egipto y llegar a Canaán. Y a los padres que están aquí, o a los que van a ser padres, o a los que están casados sin hijos, quiero preguntarles en esta noche, si Jesús viniese hoy, ¿estarías seguro de que entrarás a Canaán? ¿O todavía hay rasgos en tu familia y en tu vida de Egipto? Hay muchos adventistas del séptimo día, cristianos, que tenemos todo el conocimiento bíblico del mundo, pero que todavía estamos en Egipto. Pero el propósito de Dios, y yo digo, aleluya, el propósito de Dios es, todavía en esta noche del 2 de junio de 2025, es sacarnos de Egipto y llevarnos a Canaán. Pero muchas veces pensamos que Dios quiere hacerlo de forma individual. Yo quiero preguntarte esta noche sinceramente, no escribas nada en los comentarios, en el chat, sino medita en lo siguiente. Vuelvo a hacer esta pregunta. Si Jesús apareciera hoy en las nubes, es un caso hipotético, ¿estarían todos los miembros de tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tú, preparados para entrar a Canaán? ¿O tendrías que pedirle a Dios un poco más de tiempo? En el caso de Egipto, los israelitas estaban dispuestos a recibir la bendición de Dios, pero el Señor les dijo que había un requerimiento para ellos poder salir y llegar a Canaán. Era la sangre del cordero que necesitaba estar en los dinteles de sus casas. Esto me hace entender que la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debe ser lo primero en tu casa. Que cuando se despierten lo primero sea oración y cuando vayan a dormir lo último sea oración. Que reine una atmósfera del cielo en tu casa. Y si eso no está pasando, y yo no estoy diciendo nada de esto para ofender absolutamente a nadie en esta noche, sino para que reflexionemos en la brevedad del tiempo. Yo creo, y yo imagino que ustedes también, que Jesús viene pronto. Y yo digo amén. Y lo vuelvo a decir, Jesús viene pronto. Y me recuerda esta jornada, esta experiencia de los israelitas en Egipto, de que el Cordero de Dios, la sangre del Cordero, prontamente los iba a rescatar de la esclavitud. Jesús viene a hacer lo mismo en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Pero Jesús está a las puertas. Y si Jesús ha de pasar por tu casa, por favor, escucha esta pregunta. Si Jesús ha de pasar por tu casa esta noche del 12 de junio, ¿verá conflictos o verá su sangre? ¿Verá a hijos descarriados o verá su sangre? ¿Verá un hogar donde no hay tiempo para Dios o verá su sangre? ¿Cómo puede ser posible que trabajemos tanto de domingo a viernes,
que no tengamos tiempo para abrir la palabra de Dios con nuestra familia u orar con nuestro cónyuge por lo menos 1 o 2 minutos. Nunca pensemos que el culto colectivo va a salvar nuestras familias. Y sí, lo dije, el culto colectivo no es para salvar las familias. El culto del sábado no es para salvar las familias. La sangre de Jesús, aplicada de forma personal en cada casa, sí salva a las familias. Y de paso, yo quisiera la ayuda de alguien que pueda leer, abrir el micrófono, por favor, ayudarme, leyendo lo que dice Éxodo, el capítulo 12. Quiero que alguien, por favor, lea el capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12 y que lea por favor el versículo 3 y el versículo 4. Si alguien lo tiene, por favor que pueda leerlo. Siéntase libre de abrir el micrófono y leer Éxodo 12, 3 y 4. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 de este mes tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Muchísimas gracias. Ahí la Biblia nos dice, un cordero por familia. Sin embargo, alguien de la familia necesitaba traer el cordero a la casa. Aquí dice que cada padre de familia, por favor, no olviden esto, cada padre de familia necesitaba ir a buscar el cordero y traerlo a la casa. El sábado vamos a la iglesia a buscar el cordero, a buscar la bendición de Dios individualmente para traerla a mi casa y bendecir mi casa domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Un cordero por familia. Ese es el segundo detalle. La Biblia no dice un cordero por individuo. Marca esa última expresión del versículo 3 y del versículo 4 en cada caso. Dice un cordero por familia. Y yo digo, gloria a Dios. El plan de Dios, si no me has entendido hasta ahora, el plan de Dios es salvar tu familia. El plan de Dios no es salvarte a ti solamente, madre, que lloras por la vida espiritual de tus hijos que se han ido de la iglesia. El plan de Dios no es salvarte solamente a ti que estás sufriendo porque tu esposo o tu esposa no quiere saber de Dios. El plan de Dios es salvar familias. Y como el plan de Dios es salvar familias, el plan del enemigo es destruir familias. El plan del enemigo es destruir familias. El plan del enemigo es que las familias de corona se mantengan en Egipto. El plan de Dios es sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Pero el plan de Satanás es que se mantengan esclavos en Egipto, con costumbres egipcias, con música egipcia, con comida egipcia, con vocabulario egipcio. ¿Y será que acaso hoy día en el Egipto espiritual todavía mi familia no ha sido transformada para poder ir a Canaán? Necesitamos la sangre. Pero antes de poder aplicar la sangre hubo un proceso, que es el que precisamente llamamos 3, 2, 1. En el libro de Éxodo, como puedes ver en pantalla, hay un faraón que representa a Satanás. Él trató de oponerse al plan de Dios para su pueblo. O sea, el plan de Dios era sacarlos de allí y llevarlos a la promesa, a la tierra prometida. Hoy nuestras familias tienen el mismo propósito: llegar al cielo, llegar a la tierra nueva. Y yo hablaba con alguien los otros días que me decía, yo no me puedo imaginar llegar a la tierra nueva sin mi hijo. Yo no me puedo imaginar llegar a la tierra nueva sin mi hija. Y mi hijo ahora mismo no quiere absolutamente tener nada que ver con Dios. Mi corazón sufre, me decía la persona. Pero yo vuelvo a decir, el propósito de Dios
es salvar no a individuos, sino a ti con toda tu familia. Pero tienes que reconocer que en tu casa hay un campo de una batalla espiritual. Tu hogar es un campo de batalla. Tu apartamento es un caso de batalla. Es un campo de batalla espiritual. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos damos cuenta de lo siguiente. Y yo quiero darte esta frase. Está en pantalla, puedes tirarle un screenshot o escribirla como tú desees. Cuando Dios tiene un plan para tu familia, el enemigo también tendrá uno para destruirla. Cuando Dios tiene un plan para tu familia, el enemigo también tendrá uno para destruirla. El plan del enemigo desde el principio de la historia ha sido destruir familias, destruir a Adán y a Eva, destruir sus hijos, Caín y Abel, destruir sus posesiones. Siempre ha sido el plan y se repite también aquí en Éxodo. 3 planes de Faraón, 3 planes de Dios, 2 bandos enfrentados, un ganador. Por eso se llama esta serie 3, 2, 1, ahora con la experiencia de los israelitas en Egipto. Una vez más, 3 planes de Faraón, 3 planes de Dios, 2 bandos enfrentados y un ganador. Vamos con los planes del enemigo, Faraón. Número 1. Si leemos en Éxodo 8 y el versículo 25, y lo puedes marcar en tu Biblia, también está aquí en pantalla. Éxodo 8, 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a Dios en la tierra. Y además dice, no vayan muy lejos. Una vez más, leo en Éxodo el capítulo 8, el versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y quiero agregar algo que no está aquí en pantalla. Versículo 28. Y yo quiero que alguien por favor lo lea si lo tiene a mano. Éxodo capítulo 8 y el versículo 28. Si alguien puede ayudarme con la lectura, le agradecería. Éxodo capítulo 8 y el versículo 28. ¿Qué dice? ¿Algún voluntario? Dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Muchas gracias, hermana Marta Elena. Ahí vemos que dice, número 1, en el versículo 25, vayan, adoren a Dios, pero atención a esto, adórenlo aquí, adórenlo a mi manera, adórenlo en el territorio mío. Y luego dice en el versículo 28, y no profundicen mucho, no vaya muy lejos, no se vaya muy lejos. Satanás no tiene ningún problema con que adoremos a Dios, siempre y cuando no profundicemos. Siempre y cuando no nos involucremos mucho, siempre y cuando permanezcamos en la semana donde Él nos quiere. Él no tiene problemas con que vayamos los sábados a la iglesia, siempre y cuando no vayamos muy lejos, muy dentro, muy profundo, que seamos cristianos que solamente vayan a la iglesia el sábado. Ese era el plan de Faraón número 1. ¿Cuántas de nuestras familias no son así? De que sí, yo voy a la iglesia, pero no tengo conexión, no tengo profundidad, no sé mucho, no tengo tiempo. Satanás, como ves aquí en el primer bullet, no se opone a la religión siempre que no salgas de Egipto. Satanás no se opone que vayas el sábado a la iglesia si en la semana la música que te vibra en el cerebro es música de un mensaje totalmente contrario a la palabra de Dios. Él no tiene problemas que vayas a la iglesia si en la semana tú te la pasas viendo cosas en la televisión o en Netflix, Hulu, como se llame, que no agradan a Dios. Faraón quería que las familias aparentaran adorar a Dios, pero que permanecieran en Egipto. Hoy día es lo mismo. Satanás quiere que las familias tengan el título cristianos adventistas, pero que sigan viviendo como el mundo. El peligro es con esto que entonces hay un cristianismo sin separación, sin compromiso real. Necesitamos familias separadas de Egipto, familias separadas del mundo.
Padres que dediquen tiempo a saber qué es lo que sus hijos están jugando en las tabletas, qué es lo que sus hijos están viendo en la televisión, qué es lo que sus hijos hablan por el celular. Padres que defiendan la integridad del hogar, que no se intimiden ante la libertad de los hijos. La verdadera libertad de los hijos está en Cristo y en la disciplina espiritual que requiere Cristo. Hoy día hay un libertinaje en nuestros hogares cristianos, especialmente con los hijos, que me hace pensar en el segundo plan de este hombre faraón. ¿Cuál fue su segundo plan? Éxodo, el capítulo 10 y el versículo 10. Éxodo, capítulo 10, versículo 10. Yo voy a leer el versículo 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal delante de vuestro rostro. Aquí está diciendo, no, 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 no. Yo no puedo dejar que ustedes vayan con los hijos. Los hijos se quedan. Los hijos son míos. Por tal motivo, esto me hace entender que Satanás no tiene problema alguno con que los padres sean dirigentes de iglesia, que sean ancianos, que estén dirigiendo coros en la iglesia, que sean superactivos en la iglesia. Él no tiene problema alguno con ello. Siempre y cuando los hijos no se involucren. El plan número 2 de Satanás es que los hijos no estén involucrados en la adoración. Que los padres sí. Oh, sí, sí, él es diácono, excelente. Pero su hijo no. O él siempre fiel en la iglesia, pero su hijo o su hija no. Su nieto no. Su esposo no. Y yo voy a pedir a otro voluntario que por favor me lea el versículo siguiente, el versículo 11. Éxodo 10 y el versículo 11 para que veamos qué es lo que dice ahora aún más Faraón. En el versículo 10 les dijo, Leo, ustedes con los niños, no sé. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Alguien, por favor? Leo, Sí. Leo, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Muchas gracias. Faraón dice, no, 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 va a ir los varones. Esa palabra varones en el hebreo lo que me quiere decir es, va a ir el cabeza de familia espiritual. Aquel que está dirigiendo la familia espiritualmente, ese va a ir. Pero el resto de la familia se queda. Yo pregunto a ustedes que son padres, yo no tengo el privilegio de ser padre todavía, pero a los padres que están aquí les pregunto y pueden reflexionar en esto. Si ustedes se van de viaje a un país lejano y sus hijos se quedan en el país de origen, ¿dónde estará el corazón de ese padre o de esa madre? En el país de origen. En enero de este año, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de ir a dar una campaña en un país llamado Filipinas. Y conocí, por la gracia del Señor, al anciano de la iglesia que por alrededor de 18 años trabajó en Afganistán. No era militar, pero trabajaba en Afganistán. Pero él me dijo las siguientes palabras textualmente. Yo duré 18 años en Afganistán, pero con mi mente, mi vida y mi corazón en Manila, Filipinas. ¿Por qué? Porque sus hijos, sus 3 hijos, estaban en Filipinas. El corazón del padre está donde están los hijos. Y Faraón lo sabía. Y aquí al decir, vaya el cabeza espiritual de la familia, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si no han prestado atención, por favor, abran sus oídos ahora. Lo que nos está diciendo es, si hay una madre que es la única cristiana o adventista en la iglesia, que es la única fiel en todo lo que tiene que ver en la iglesia, ella sí puede. Satanás no se enoja con que tú vayas a la iglesia y tengas cargos en la iglesia y de todo en la iglesia, siempre y cuando tus hijos no. Porque él sabe que una madre sufriente por los hijos es una madre que puede enfrentar tristeza, depresión, y que eso puede, no estoy diciendo que lo hará, pero puede causar una desconexión espiritual.
El enemigo quiere, como ves aquí en pantalla, que los padres sean religiosos, pero que los hijos se pierdan. O sí, que vaya el cabecilla, pero no los hijos. Muchas veces la iglesia se llena de adultos comprometidos, pero los jóvenes están ausentes. ¿Acaso no es esto lo que sucede en la mayoría de nuestras iglesias? ¿Acaso no es este el caso que vemos en muchos de nuestros cultos para jóvenes que están llenos de adultos? Quizás no en Corona, pero aquí en Upstate, por la gracia de Dios, muchas iglesias, pero sin jóvenes. Iglesias que antes tenían 150, 200 miembros, hoy con 8 y 10, y no estoy exagerando, sin jóvenes. Los ancianos mueren, y si los niños y jóvenes no están, la iglesia muere. Aquí hemos pasado lamentablemente en nuestra conferencia por experiencias terribles, donde iglesias han tenido que ser cerradas porque no hay quien siga. Y el factor común es, los hijos de los dirigentes se fueron de la iglesia. Toda una generación perdida. Y ahora la iglesia cerrada o a punto de. Cuando hay una desconexión espiritual de los hijos, la iglesia muere. Y Faraón sabía eso. Satanás sabe eso. Y el propósito de Satanás es que la iglesia muera. Y lo va a lograr. Lo va a lograr. En el caso de iglesias locales, si las familias mueren. Pero la iglesia de Dios, en sentido general, no morirá. Porque Dios prometió estar con su iglesia siempre, pero tú tienes una iglesia local, es tu casa. ¿Cuántos cultos hay en tu iglesia local? ¿Cuántos cultos hay en tu apartamento? ¿Cuántas veces se ha abierto la Biblia en este año en tu casa colectivamente? Si el sábado en la noche, perdón, el viernes en la noche, que ya es sábado, y voy a hablar ahora de una manera firme en los últimos 10 minutos o algo que me quedan. Si viernes en la noche es día de reposo para ti, como dirigente de la casa, como los varones del versículo 11, si el sábado, el viernes en la noche es día de reposo, es también día de reposo para tus hijos. Si viven en tu casa, tienes que aplicar la autoridad que te da Dios de que tú y tu casa servirán a Jehová y que en tu casa, como dice el mandamiento del sábado, se guardará el sábado. No que porque quiero evitar conflictos ahora, yo voy a permitir que mis hijos hagan esto en sábado o que en mi casa suceda esto los sábados. El sábado debe ser un día sagrado para toda la familia, pero cada día debe apartarse también para que haya consagración en el hogar. Porque el tercer plan es el siguiente. Versículo 24 del mismo capítulo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Fíjense cómo va cambiando. Primero le dice, adoren aquí, no se vayan muy lejos. Luego les dice a Aarón y a Moisés, vayan solamente los varones sin los niños. Luego de la plaga de las tinieblas le dice, vayan con los niños, pero dejen sus posesiones. Y una vez más, eso lo que me quiere decir es que si las posesiones se quedan en el punto de origen, mi casa, mi dinero, mi carro, todo lo que yo he trabajado, voy a tratar de regresar a mi punto de origen. Y la liberación no iba a ser completa. Si tu dinero no ha sido consagrado a Dios, estás siguiendo el plan de Faraón. Si lo que ganas no lo consagras a Dios, estás siguiendo el plan de Satanás. Si en tu vida la televisión no está consagrada a Dios, en tu casa, perdón, la televisión no está consagrada a Dios, estás siguiendo el plan del Faraón. Si en tu casa los celulares no están consagrados a Dios, estás siguiendo el plan de Faraón. El plan de Faraón es que las posesiones sean una distracción de la vida espiritual. Y esto lo vemos hoy otra vez. Los recursos no dedicados a Dios y no consagrados a Dios
son una distracción espiritual. Consagra tu casa a Dios. Invita al anciano, al pastor, para que tu casa sea consagrada a Dios. Y a partir de ahí, dedícate en consagrar todo lo de tu casa a Dios. Que no solamente las personas, como dice Faraón, sí, vayan ustedes con los niños, pero las posesiones no las consagren. Eso es lo que les está diciendo. Satanás quiere familias creyentes, pero arruinadas, sin tiempo dedicado a Dios, con tiempo dedicado a Egipto, sin fuerzas, sin bienes dedicados a Dios. Esa casa que tú tienes te la dio Dios. Úsala para la honra de Dios. Que todo lo que pase allí sea para honrar a Dios. Ese carro que tú tienes, ese lease que tú estás pagando, ese carro financiado que tú estás pagando, ese taxi que tú conduces o lo que tú tengas, te lo dio Dios para honrarle como Dios. No para tú enorgullecerte ahora por lo que yo trabajé. Esto yo lo obtuve. Eso te lo dio Dios. Hay gente que trabaja muchísimo y no tiene suficiente dinero ni para comprarse un carro de hace 20 años atrás. Lo que tú tienes, Dios quiere que tú lo consagres. Porque hay mucha gente que tiene una vida espiritual activa en la iglesia, pero que su ídolo, y lo voy a decir así como un secreto, su ídolo es su carro. Su ídolo es su casa. Que todo lo que gana la familia va para la casa. Que en todo lo que piensas es en la casa. Para que vean la casa. No hago nada más. Hay veces que ni doy el diezmo o la ofrenda para poder mantener la casa. Trabajo 16 horas al día, 15 horas al día para poder pagar la casa. El dinero se ha convertido en tu posesión siguiendo el plan de Faraón. No tengo tiempo para leer la Biblia, pastor. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar duro. Es cierto que hay que trabajar, siempre y cuando el trabajo no te aleje de Dios. Y si lo está haciendo, órale a Dios para que te dé un trabajo que lo honre a Él por sobre todas las cosas. El problema que Faraón está presentando aquí es que les está diciendo, pongan las posesiones primero y luego váyanse a adorar a Dios. La economía, las prioridades mal enfocadas en lo material están haciendo que nuestras familias hoy estén siguiendo los 3 planes de Faraón. Yo quiero presentar un estudio de caso rápido. Utilicé un apellido cualquiera, un apellido rarísimo para que, esperando en Dios que nadie lo tenga aquí. Pero la familia Torreas asiste fielmente a la iglesia cada semana. El papá es diácono, la mamá canta en el coro, pero sus 2 hijos adolescentes no participan ni muestran interés en las cosas espirituales. En casa se habla poco de Dios y los hijos dicen, eso es para ustedes, no para nosotros. Hay 3 preguntas que debemos analizar en este estudio de caso. Y yo quiero que alguien, una persona por cada pregunta me ayude. Y no sean tímidos. ¿Qué plan de Faraón podría estar funcionando aquí? En este caso, esta familia. ¿Cuál plan de los 3 planes que hemos presentado de Faraón? Sigan en Egipto, no se vaya muy lejos. Solamente el cabeza espiritual del hogar se vaya y se queden los hijos. Váyanse con los niños, pero dejen las posesiones. ¿Cuál de esos 3 planes crees tú que está funcionando en la casa de esta familia, en este caso específico? ¿Alguien se anima? No sean tímidos, a ver. ¿Quién se anima a decir? Adelante. Dejar los hijos, pastor. Así es. Gracias. El segundo plan. Dejar los hijos a un lado. Yo no voy a seguir luchando con ese hijo mío. Ya yo no le voy a decir más, no le digo más, no tengo tiempo para él. Esta familia ahora está en caos y ahora los hijos no quieren saber de la iglesia y le dicen eso es para ustedes porque están siguiendo el segundo plan. ¿Qué podrían hacer los padres para involucrar a los hijos espiritualmente? ¿Qué acciones prácticas se pueden tomar en el hogar? Y por falta de tiempo yo voy a adelantar aquí a los 3 planes de Dios. Porque si Satanás tiene 3 planes para destruir a tu familia, Dios tiene 3 planes para construir tu familia y llevarla a Canaán. 3 planes de Dios. El primero, sacarlos completamente de Egipto. Aleluya.
Faraón dijo, no, 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 quédense aquí, no se vayan muy lejos. Pero el plan número uno de Dios era específicamente lo contrario a lo de Faraón. No, no, yo necesito sacarlos por completo. Capítulo 3, versículo 8 dice, como puedes ver en pantalla aquí, yo lo busco también en mi Biblia. Capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Lo que me está diciendo aquí es, el primer plan de Satanás vino como respuesta al primer plan de Dios. El primer plan de Satanás viene en el capítulo 8, pero ya Dios había hablado en el capítulo 3. Dios prometió en el capítulo 3, yo los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a una tierra nueva, a planes nuevos, a lugares que ustedes ni se imaginan. Pero tienen que confiar en mí. La palabra de Dios debía ser más fuerte para los israelitas que las palabras de Faraón. La palabra de Dios debe ser más fuerte en tu casa que la palabra de cualquier persona, de cualquier miembro de la familia, de cualquier poder que no venga de Dios. Si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y lo que está diciéndoles aquí es, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Estamos hoy día en Egipto. Tenemos la bendición de Dios estar en Estados Unidos, una tierra de abundancia. Pero Dios quiere llevar a tu familia a una tierra de aún más abundancia. ¿Tú vas a permitir que Estados Unidos te quite el privilegio de vivir en Canaán? Y cuando me refiero a eso, lo que estoy diciendo es, tú vas a darle excusa, bueno, es que mis hijos se criaron en Nueva York, es que aquí en Nueva York está todo bien pervertido y bien corrompido. Dios tiene una mejor tierra. Lucha porque la sangre de Cristo cubra tu familia. Un cordero por familia. Dios no quería una fe a medias. Él quería liberación total. Dios quiere libertarte no por un tiempo. Él quiere libertarte totalmente. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios quiere que tu familia viva en libertad. No en Egipto. No en hábitos del pasado. No en lo que te hicieron hace 3 años. No en un pecado acariciado que nadie sabe. El primer plan de Dios es sacar a tu familia de Egipto. Número 2, que salgas con tus hijos. Recuerda que el segundo plan de Faraón era, váyanse sin los hijos. Pero en Éxodo 19 encontramos que la Biblia nos narra lo siguiente, que Moisés y Aarón, hablando en nombre de Dios, le contestaron, iremos con nuestros hijos y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca dejes cuando el enemigo piense que ya ha ganado la batalla con tus hijos. Nunca dejes de intervenir por ellos. Lucha por ellos. Fuérzalos a entrar. No te rindas. Que él no quiere ir a la iglesia, que se quiere quedar durmiendo. Llévalos en el nombre de Jesús. Que él no tiene deseos. No tienen ganas de ir a la iglesia. Como yo escuchaba a un pastor que decía que a él le decía a su mamá o su madre cuando era pequeño, que él a veces se levantaba y decía, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la madre le decía, vas a la iglesia sin ganas. Con ganas o sin ganas vas a la iglesia. Y hoy ese hombre es pastor. Tus hijos son una bendición espiritual de Dios. No los pierdas. No te rindas, porque al rendirte estarás entonces aceptando el plan de Satanás. Tu familia no está completa si los niños y los jóvenes no están en el altar con ustedes. Tú me puedes decir, mi esposa y yo oramos, mi esposo y yo oramos, nosotros leemos la lección de escuela sabática, eso es buenísimo. Pero ¿y tus hijos? Como yo mencionaba en la vez anterior, un altar era suficiente para Caín y Abel, pero tuvieron altares separados.
hay un altar, el altar de tu casa, donde todos deben estar adorando. Y número 3, de parte de Dios, con todos sus bienes. Éxodo 10 y el versículo 26 dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Todo lo dedicaron a Dios. El plan del enemigo es que no lo dediques todo a Dios. Dedícalo todo al Señor. La computadora, el carro, la casa, todo lo que venga a casa, dedícalo a Dios. Vas a ver su gloria cuando tu casa sea dedicada por completa a Dios. Nuestra vida familiar, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo debe estar al servicio de Dios. Entonces, ya que sabemos los 3 planes de cada uno, 3 planes de Faraón: no se vayan de la tierra, váyanse sin los niños y váyanse sin las posesiones. Dios dice no, van a salir de la tierra, van a salir con los hijos y van a salir con las posesiones. El bando número 1 dice, el de Faraón, mentiras, manipulación y control. En otras palabras, si en tu casa lo que reina es mentiras, manipulación y control, entonces están en el lado de Faraón. Pero si en tu casa hay libertad, propósito y bendición, están en el lado de Dios. Hoy día examínate sinceramente. Yo no quiero ofenderte. Yo quiero que tú te examines y que tú determines esta noche qué hay en mi casa. ¿Qué reina en mi casa? ¿Mentiras, manipulación y control o libertad, propósito y bendición? Si es la primera, conságrate a Dios a partir de esta noche. No el año que viene. Consagra, toma tu familia esta noche. Comiencen a orar. No esperes la próxima campaña, la próxima jornada de ayuno y oración. Comienza tú, porque tú eres, como leímos al principio en el capítulo 12, como leyó alguien. Tú eres quien debes buscar el cordero y traerlo a tu casa. Tú eres. No es el pastor, no es el anciano, no es Bullón, no es Esteban Bor, no es nadie, eres tú. Trae el cordero a la casa. No soy yo, no es el presidente de la conferencia. Tú tienes que traer el cordero a tu casa. Porque Dios quiere salvar a la familia entera que Él te ha dado. Hoy también hay 2 bandos. El enemigo sigue resistiendo, pero Dios esta noche te está llamando. Consagra tu familia hoy. Él quiere sacar a tu familia de la perdición, de la confusión, de las mentiras, de la manipulación, de las peleas. Él quiere que tu familia salga de ahí y que comiencen a experimentar, como dice Elena de White, la tierra nueva aquí y ahora. No esperes decir, cuando lleguemos al cielo vamos a ser una familia de paz. Tu familia puede ser una familia de paz aquí y ahora, porque el plan de Dios no falla. Y como el plan de Dios no falla, 3, 2, 1, aquí viene la última parte. Un solo ganador. ¿Qué sucedió? Yo necesito que alguien, por favor, me ayude leyendo Éxodo, el capítulo 12, los versículos 37 y 38. Es el último texto que vamos a leer hoy. El capítulo 12, no los versículos 37 y 38, corrijo. Vamos a leer el capítulo 12 y los versículos... Vamos a darle 37 y 38 primero. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aleluya. ¿Qué era lo que quería Faraón? Váyanse ustedes solos, sin los niños y luego sin las posesiones. Aquí me dice que Dios cumplió su promesa. Lo que él dijo en Éxodo 3 lo cumplió en Éxodo 12. Dice que salieron de Ramesés a Sucot, fuera de Egipto, con los niños, 600,000 hombres, sin contar los niños, y con todas sus posesiones. Dios no es un Dios que va a salvar la mitad de tu familia, la mitad de tu casa. Los planes de Dios siempre triunfan. Pueden haber 2 bandos, pero hay un solo ganador. Pueden haber 6 planes, 3 de cada uno, pero hay un solo ganador. Y Él no trabaja a mitad. Dios no va a perder la batalla con tu familia siempre y cuando tú le entregues su familia. Cuando tú decides seguir el plan de Dios con todo lo que eres y tienes,
El enemigo no puede detenerte. Y aquí sucede algo aún más alarmante, pero buenísimo para mí. La Biblia dice al final del capítulo 12 que los egipcios le dieron de sus riquezas y sus joyas a los israelitas. Posesiones que ellos no esperaban, cosas que tú no ves, es lo que Dios te quiere dar cuando tú por completo le entregas tu familia. Deja de perder el tiempo. Esta noche, repito, comienza a consagrarte a Dios. Quiero dejarte esas preguntas en tu mente. Simplemente 4 preguntas. ¿Estás adorando a Dios pero aún en Egipto? ¿Tus hijos están siendo incluidos en tu fe? ¿Estás sirviendo a Dios con todo lo que tienes? ¿Has hecho tú un llamado claro como Josué? Yo y mi casa, yo primero, yo voy a traer el cordero, yo, no importa lo que digan, yo primero, yo y mi casa serviremos a Jehová, como dice Josué 24:15. Repito, ¿estás adorando a Dios pero aún en Egipto? ¿Tus hijos están siendo incluidos en tu fe? ¿Estás sirviendo a Dios con todo lo que tienes? Antes de orar, yo quisiera decirte esto. Hay un 3, 2, 1 que es el de Dios. Dios tiene 3 planes para tu familia. A pesar de que hay un enemigo, Él es el único que triunfa. Dios ha hecho planes para sacar tu familia de Egipto y llevarlos a Canaán. Dios quiere una familia, cualquiera sea tu apellido, ponlo aquí tu apellido, Rodríguez, Martínez, Cruz, Pérez, cualquiera sea tu apellido. Dios quiere una familia libre, unida y consagrada. Yo espero que Dios pueda decir muy pronto cuando Cristo venga, yo saqué esa familia de Egipto y hoy están entrando todos a Canaán. Inclusive el hijo que parecía perdido. Inclusive el matrimonio que parecía destrozado. Inclusive la casa que parecía que no iba a dar para más, hoy está entrando a Canaán. Dios quiere cumplir ese propósito en ti. Y yo quiero orar ahora. Pero antes de orar, yo quiero que tú, por favor, observes este video con detenimiento. Está traducido, está en un idioma que no muchos de nosotros entendemos, pero tiene subtítulos. Por favor, presta atención a los subtítulos de este video. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก ลุกขึ้นมาลุกเหยียบทีเดียวเราลูกผู้ชายน่ะ อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมวงดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด แน่แล้วใช่ไหมออกไป อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ ก็อย่างที่ผมบอก ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรัก และดูแลเขามากกว่านี้ ไทยประกันชีวิต อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ No esperemos mucho tiempo, porque podría ser demasiado tarde. Algunos estamos esperando la venida de Jesús, excelente, pero que Dios nos libre si algo nos sucede a nosotros. Si alguien muere, si alguien enferma, desearíamos tener más tiempo.
Hoy es el tiempo de traer el Cordero de vuelta a tu casa. Que se vea Cristo en tus hijos, en ti. Que tus hijos puedan ver a Jesús a través de ti. Y que el plan de Dios de sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán se cumpla. Oramos. Padre, un pedido tengo esta noche. Restaura las familias que esta noche necesitan más de Jesús. En su nombre oramos. Amén.